Como se indica en el primer versículo, el libro narra la historia de Tobit, cuyo nombre y el de su familia significa bueno, y hace referencia a la bondad de Dios que se manifiesta en este relato. El libro de Tobías está escrito en griego, no pertenece al canon de la Biblia hebrea y tampoco es aceptado por los protestantes, aunque ha sido apreciado por estos por sus ideas sobre el matrimonio. La Madre Iglesia, sin embargo, lo acogió en la versión griega de los 70. Probablemente su autor es un judío que vive en la diáspora, conocedor y cumplidor de la ley, como viene interpretada después del exilio, y que escribe para los israelitas de la diáspora alrededor del año 200 a.C., pues ya se ha reconstruido el templo y se ha fijado el canon de los profetas, pero todavía no ha tenido lugar la crisis macabea. El relato está ambientado en la época de la deportación de la tribu de Neftalí, con Salmanasar, rey de Asiria, en los años 726-722 a.C. Sin embargo, parece que el autor sagrado no le interesa ofrecer un relato histórico riguroso, sino presentarnos un relato ejemplar en el que se exhorta a la fe en tiempos difíciles, en tiempos de crisis. Así se comprende que Tobit, muerto a la edad de 112 años, como narra el capítulo 14, nos cuente que ha vivido en su niñez eventos que se remontan a más de 300 años antes, o que se sustituya a Taglafalzar III, autor de la deportación de Neftalí, como relata el segundo libro de Reyes en el capítulo 15. El autor sagrado se propone reconstruir, para la edificación y el fortalecimiento del lector que vive en un país extranjero, el modo en que vivían los hebreos, que después del exilio tuvieron que establecerse en el país de los vencedores, es decir, en Nínive, en capital de Asiria. Por tanto, el libro de Tobías puede ser considerado como una obra didáctica, de edificación o consolación. Su mismo modo de narrar, tan prolijo que apela más a los sentimientos, a las lágrimas, a los detalles, se sirve para este fin. El tono de la obra es sapiencial, con abundancia de máximas y consejos. Así, por ejemplo, el anciano Tobit recomienda a su hijo y a su familia que sirvan a Dios con lealtad y hagan lo que le agrada, esto es, practicar la justicia, la limosna y la alabanza. La estructura del libro puede definirse en tres partes. La primera, del capítulo 1 al 3, presenta a los personajes, especialmente a Tobit en Nínive y a Sara en Ecbatana, que en su desgracia dirigen su confiada súplica a Dios. En la segunda parte, del capítulo 4 al 11, se incluyen los preparativos del viaje de Tobías, el hijo de Tobit, que va desde Nínive a Ecbatana, y se relata también el camino de vuelta, la recepción en el hogar. A lo largo de estos episodios, el ángel Rafael entra en escena y acompaña al joven Tobías y proporciona la salvación tanto a Tobit como a Sara. En la tercera parte, los capítulos 12 al 14, se verifica la identidad del ángel, que era desconocida para los personajes, y Tobit entona un solemne himno de acción de gracias. El autor termina su obra refiriendo los últimos días de Tobit y Tobías. En el libro podemos reconocer algunos temas que nos ayudarán en nuestra oración y en nuestra vida cotidiana. El primero de estos es la providencia divina, que se manifiesta a través del arcángel Rafael. El hombre no sabe, no ve,
pero Dios a través de sus ángeles guía los pasos del hombre y vela por él. Como se nos dice en el capítulo 12, la curación de la ceguera física de Tobit es una parábola que habla también de la posibilidad de ver la obra de Dios, es decir, su providencia. De ahí las palabras finales de Tobit. Ved pues, hijos, a dónde lleva la limosna, capítulo 14, y su profecía, se alegrarán viendo tu gozo para siempre. Mi raza contemplará tu gloria, dice en el capítulo 13. Los personajes humanos de este relato, a diferencia de lo que sucedía en Jueces, en Esther o Judith, son gente normal, sin características extraordinarias. Este rasgo sirve para resaltar la actuación de Dios en lo cotidiano. El ángel Rafael recuerda a todos los mensajeros celestes que visitaban, probaban o ayudaban a los patriarcas en los relatos del Génesis. Tobías, como un nuevo Jacob, se encuentra en peligro. Atraviesa el río y lucha contra un pez que le muerde el pie. En la lucha obtendrá una bendición, en paralelo con la historia de Jacob que viene relatada en el capítulo 32 del Génesis. De este modo, se hace patente la providencia divina que dirige la historia de la humanidad. Otro elemento que podemos reconocer en el libro de Tobías es la religiosidad. El contenido religioso y moral es muy amplio. Los personajes acuden con frecuencia a la oración en diversas situaciones. Tal vez la más conocida es la de Tobías y Sara en la noche de bodas, como viene relatado en el capítulo 8. En estas oraciones se comienza con frecuencia con una bendición. El libro termina con la gran bendición de Tobit. Abundan también los actos de piedad en la vida cotidiana, especialmente los de Tobit, que son propuestos como modelo. Así tenemos la limosna, las peregrinaciones a Jerusalén, los diezmos, la pureza de los alimentos, enterrar a los muertos, el respeto y el amor a los padres, el matrimonio dentro de la misma familia, etc. Encontramos en el libro doctrina moral de tipo sapiencial, en las palabras de los protagonistas que se convierten en verdaderos discursos intercalados en la acción, como podemos ver en el capítulo 4, o en el capítulo 12, o en el capítulo 14. Otro de los temas que reconocemos en el libro es el de la doctrina de la retribución. El justo, el que realiza actos de justicia y piedad, puede sufrir diversas pruebas, como ocurre a Tobit y a Sara, pero al final son recompensados según su justicia. Así se lee, por ejemplo, en el capítulo 12, versículo 9. A los que dan limosna vivirán largos años. Pero tanto justos como injustos pueden sufrir, pueden padecer, pueden tener el dolor y ser afligidos. ¿Cómo resolver esto? La solución que da el libro al problema del sufrimiento del justo es clara. La dificultad no es un castigo, sino una prueba. Dios prueba al justo, envía a sus ángeles para que guarden su camino y lo premien con largos años de vida. Esta no es una declaración ingenua y poco cercana a la realidad sobre la actuación de Dios. Todo lo contrario. Se trata de una percepción sapiencial basada en la justicia y en la seguridad que ofrece el Dios de Israel, el Dios de la alianza. Es una declaración de fe. Ciertamente el libro de Job y del Eclesiastés van a problematizar esta doctrina clásica de la retribución, haciéndola madurar. Pero será la novedad de Jesucristo la que lleve a asumir el sufrimiento del justo, la del siervo inocente, como instrumento de la salvación de los injustos. Finalmente, en el libro podemos encontrar el anuncio y figura del Salvador.
Ya en su profecía al final de los tiempos, Malaquías anuncia la vuelta del profeta Elías, que hará retornar el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Este retorno es al que se refiere en figura el libro de Tobías. El hijo sale del padre y vuelve al padre. En realidad, el libro nos habla de dos retornos, uno horizontal, el de Tobías que vuelve a la casa paterna, y otro vertical, el de Rafael que retorna al cielo, a aquel que le ha enviado. El camino de Rafael nos recuerda el de Jesús, que también es enviado para curar a los hombres. Recordemos que el nombre de Rafael significa precisamente el Señor cura. En Jesús se cumple el anhelo de salud que el hombre enfermo experimenta. Con su muerte y resurrección, Jesús será el remedio definitivo para la enfermedad y la muerte del hombre, a causa del pecado. Rafael es un espíritu, un ángel que aparenta ser hombre, un enviado de Dios, al que han visto comer, pero que era simple apariencia, confesará el ángel en el capítulo 12. Jesús, sin embargo, no es ninguna apariencia, es hombre como nosotros y come con sus discípulos antes y después de su muerte y resurrección. Y cuando marche al cielo, a diferencia de Rafael, permanecerá con nosotros para siempre. Que la lectura orante del libro de Tobías nos enseña a confiar en el Señor y a esperar su salvación.